Capítulo 12. La primogenitura hoy en su cenit. ¿Qué tan grandes, tan poderosos y qué tan ricos se volvieron los británicos y norteamericanos? ¿Y qué nos está pasando ahora de repente? ¿Por qué Bretaña ya ha perdido la mayoría de sus colonias, sus posesiones, sus recursos, riqueza, poder e influencia en el mundo? ¿Por qué Bretaña ya no se considera Gran Bretaña, una gran potencia mundial? ¿Por qué Estados Unidos está ahora desacreditado, despreciado, odiado en gran parte del mundo? ¿Por qué no pudimos ganar la guerra de Corea? ¿Por qué Estados Unidos no pudo azotar al pequeño Vietnam del Norte? Primero, dése cuenta de cuán grandiosos, cuán ricos y poderosos se volvieron los estadounidenses y británicos. La gente tiende a dar por sentado su estatus y el de su país. Pocos se dan cuenta de la opulencia sin precedentes de la que disfrutaban nuestros países. Juzgamos todas las cosas por comparación. El británico, australiano o canadiense medio nunca ha viajado por las zonas atrasadas de China, India, Oriente Medio o África Negra, que son analfabetas, pobres e infestadas de enfermedades. No ha observado la miseria, el hedor, la pobreza y la miseria en que vive la mayor parte de la humanidad. El norteamericano promedio tampoco ha visitado esas vastas áreas desfavorecidas, ni siquiera las de los países de Europa, prósperos en comparación con las abundantes masas de analfabetos, pero pobres en comparación con los estándares norteamericanos. No, nuestra gente generalmente no se ha dado cuenta. Tampoco se han mostrado agradecidos. Tampoco han dado gracias a Dios, ni han aceptado la responsabilidad que acompaña a sus abundantes bendiciones. Pocos se dan cuenta de que toda posesión deseada y preciada impone la obligación de responsabilidad por su uso. El niño de 8 años a quien sus padres le regalan una bicicleta nueva y reluciente, se hace consciente de la responsabilidad que fue impuesta sobre él, a menos que sus padres la hayan inculcado en él, por el cuidado de la bicicleta y lo cuidadoso que debería ser al montarla para evitar lastimarse a sí mismo y a otros. Cuando Dios abundó a nuestros pueblos con tanta riqueza, poder y posesión económica como ningún otro pueblo ha disfrutado antes, apreciábamos lo que poseíamos o sentíamos la equivalente responsabilidad por su uso sabio y adecuado. No lo hicimos. Ni siquiera reconocimos cuán grande fue nuestra bendición y mucho menos experimentamos un sentido de obligación por la custodia de lo que recibimos ante nuestro Hacedor. Entonces, ¿cuán grande fue esta bendición de la primogenitura? La riqueza de la primogenitura. Lea de nuevo las promesas proféticas de Génesis 22:1. A Abraham Dios le dijo, que con bendición te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y nuevamente la inspirada bendición profética sobre Rebeca al tiempo de su partida, dejando a su familia para convertirse en la esposa de Isaac. Dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, tú eres nuestra hermana, sé la madre de miles de millones y que tu simiente posea la puerta de los que la aborrecen. Génesis 24:60. Anteriormente citamos la traducción correcta de Fenton. Y tu raza poseerá las puertas, plural, de sus enemigos. Como se explica allí, las puertas de las naciones enemigas son las puertas marítimas estratégicas de entrada o salida de estas naciones. Aunque toda la riqueza proviene de la tierra, la prosperidad y la abundancia a escala nacional siempre han venido también de la industria y el comercio. Y el comercio entre naciones ha sido realizado casi en su totalidad por las rutas marítimas del mundo, por buques y dentro de un continente por ferrocarriles. Qué significativo entonces que Robert Fulton operara el primer barco de vapor en 1803
precisamente cuando Bretaña y Estados Unidos de repente comenzaron a multiplicar su riqueza nacional. Y también que fue el siglo XIX el que vio el desarrollo de los ferrocarriles. Como se explicó antes, puesto que la primogenitura pertenece a naciones de alcance mundial, la puerta de nuestros enemigos serían pasos como Gibraltar, Suez, Singapur, el Canal de Panamá, etc. Bretaña y Estados Unidos llegaron a la posesión de toda gran puerta de este mundo. Entonces debemos ser el Israel moderno. La Segunda Guerra Mundial dependió de estas puertas. Se habían convertido no solo en pasos estratégicos, sino en las mayores fortificaciones del mundo. Pero hoy hemos perdido la mayoría de ellas. Más recientemente el Canal de Panamá, y parece que pronto Gibraltar también se perderá. ¿Por qué? Nótese Génesis 39, versículos 2 y 23. El Eterno estaba con José, y él fue hombre próspero. El Eterno estaba con él, y lo que él hizo, el Eterno lo hizo próspero. Y Dios prosperó los descendientes de José, Bretaña y Norteamérica, con la fabulosa primogenitura prometida a los hijos de José. Considere la bendición profética del agonizante Moisés, prediciendo lo que sucedería con cada una de las tribus en estos últimos días. Y de José dijo: bendita del Señor sea su tierra, por causa de las cosas preciosas de los cielos, por el rocío y por el abismo que se recuesta abajo, y por los frutos preciosos que produce el sol, y por las cosas preciosas producidas por la luna, y por las cosas principales de las montañas antiguas, y por las cosas preciosas de las colinas eternas, y por las cosas preciosas de la tierra y su plenitud, que la bendición venga sobre la cabeza de José, Efraín y Manasés. Su gloria es como el primogénito poseedor de la primogenitura, de su becerro, y sus cuernos son como los cuernos de unicornios. El sello nacional de Bretaña hoy, con ellos empujará a los pueblos, a todos ellos, hasta los extremos de la tierra, y son los 10 millares de Efraín, y son los millares de Manasés. Deuteronomio 33, versículos 13 a 17. Quien quiera que sea Efraín y Manasés hoy, debe haber estado en posesión de lo más escogido de las riquezas agrícolas, minerales y de otro tipo de la tierra. Las grandes minas de oro y plata, hierro, petróleo y carbón, madera y otros recursos. ¿Qué naciones cumplen estas profecías? Sorpréndase. Solo Bretaña y Norteamérica. Más de la mitad de todas las tierras arables, cultivables y de zonas templadas de esta tierra llegaron a posesión de nuestras dos grandes potencias, solamente después de 1800 después de Cristo. Las ricas tierras agrícolas del Valle del Mississippi, los vastos campos de trigo y cereales del medio oeste de Canadá y Australia, las grandes tierras boscosas del noroeste del Pacífico y muchas otras partes del mundo, los campos de oro de Sudáfrica, Australia, Alaska y Estados Unidos, las grandes minas de carbón de los Estados Unidos y las Islas Británicas, las cascadas naturales y los medios de energía y los consiguientes distritos industriales y manufactureros prósperos de Inglaterra y el este de los Estados Unidos, las tierras frutales más selectas de nuestra costa del Pacífico y Florida. ¿Qué otras naciones combinadas alguna vez poseyeron tal riqueza material? Y casi toda esta riqueza nos llegó después del año 1800 después de Cristo. Las estadísticas actuales. ¿Hasta qué punto Dios omnipotente cumplió sus promesas en nosotros, a los descendientes de José, en estos últimos años desde el año 1800 después de Cristo? Promesas de los preciosos frutos producidos por el sol, las cosas principales de las antiguas montañas y las cosas preciosas de la tierra. Dijo Charles M. Schwab, magnate del acero, ante la Asociación de Banqueros de Massachusetts el 5 de enero de 1921. Nuestros Estados Unidos han sido dotados por Dios de todo lo que hace y la mantiene como la principal nación industrial y comercial del mundo. La producción mundial de petróleo en 1950 fue casi 3.800 millones de barriles. De este total, solo Estados Unidos produjo más de la mitad,
casi el 52%. Juntos, la Comunidad Británica y los Estados Unidos produjeron el 60% del petróleo crudo, sin incluir nuestras vastas inversiones extranjeras. Pero en 1966, el fatídico año en el que la Oficina Colonial Británica en Londres cerró sus puertas, marcaba la muerte oficial del Imperio Británico. El 60% de toda la producción mundial de petróleo crudo se había reducido al 32%. Bretaña y Estados Unidos extraían 1.5 veces más carbón que todas las demás naciones juntas. Pero en 1966, nuestra porción se había reducido a menos de un tercio de la producción mundial, 30.9%. Juntos, la Comunidad Británica y Norteamericana produjeron en 1950 las 3/4 partes del acero del mundo. Solo Estados Unidos produjo casi el 60%, o 105.200.000 toneladas cortas en 1951. Produjimos 1.33 veces más arrabio que todas las demás naciones juntas. Para 1966, este índice básico de riqueza se había deslizado hasta un tercio, 33.6%, de la producción de acero y solo el 17.8%, un sexto, del arrabio. Poseíamos casi el 95% del níquel del mundo, principalmente de Canadá, 80% del aluminio del mundo, 75% del zinc. Pero, ¿dónde está nuestro rating en 1966? Solo el 3.6% del níquel del mundo, 40.2% de su aluminio, 12.4% de su zinc. En 1950, la Comunidad Británica dominó por completo la producción de cromita de Sudáfrica. Juntos, Bretaña y Estados Unidos produjeron 2/3 del caucho del mundo y dominaron la producción mundial de cobre, plomo, estaño, bauxita y otros metales preciosos. Pero en 1966 produjimos solo el 2.3% de la cromita del mundo, el 23.4% de su cobre, el 9.9% de su plomo, 0 estaño y el 6.3% de su bauxita. La Comunidad Británica produjo 2/3 del oro del mundo, alrededor de 266 millones de libras, 642 millones de dólares en 1950, mientras que Estados Unidos tenía 3 veces más reservas de oro que el total del resto del mundo. Pero en 1966 la oferta de oro estadounidense se había agotado tanto que el dólar estaba en grave peligro. Produjimos y utilizamos 2/3 de la producción mundial de electricidad. Estados Unidos produjo 283.000 millones de kilovatios hora en 1948 y el Reino Unido y Canadá superaron a Rusia, Alemania y Francia juntos. Pero en 1966 produjimos solo el 20.1%. Bretaña y Estados Unidos poseían más de la mitad del tonelaje de la flota mercante del mundo. Pero en 1966 la cifra era solo del 32.5%. Las Islas Británicas construyeron más embarcaciones que en cualquier otro lugar del mundo. Pero menos de 2 décadas después, 2 o 3 naciones gentiles ya habían superado a Bretaña y Estados Unidos. En 1950 también poseíamos alrededor de la mitad del kilometraje ferroviario del mundo. En 1966, nuestro transporte combinado de mercancías por ferrocarril era solo del 26% del total mundial. Mientras que los Estados Unidos por sí solos alguna vez produjeron el 73% de los automóviles hacia 1966, los Estados Unidos combinados con el Reino Unido produjeron el 55% y el 44% solo de parte de los Estados Unidos. Japón, Alemania, Francia e Italia están logrando grandes ganancias. ¿Cómo logramos hacer eso? ¿Cómo llegamos a poseer toda esta vasta riqueza de la tierra? ¿Lo adquirimos a través de nuestra propia sabiduría humana, previsión, energía, habilidad y poder? Dejemos que Abraham Lincoln responda. Nos encontramos en la posesión pacífica de la porción más hermosa de la tierra en lo que respecta a la fertilidad del suelo, extensión del territorio y salubridad del clima. Nosotros somos los herederos legales de estas bendiciones fundamentales. No nos esforzamos en adquirirlas o establecerlas. Nuevamente, en su proclamación del 30 de abril de 1863,
Para un día nacional de ayuno y oración, este gran presidente dijo: es deber de las naciones, así como de los hombres, reconocer su dependencia del poder prevaleciente de Dios y reconocer su sublime verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y probada por toda la historia, que sólo son bendecidas aquellas naciones cuyo Dios es el Señor. Hemos sido los destinatarios de las más escogidas bendiciones del cielo. Hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como nunca lo ha hecho ninguna otra nación. Pero hemos olvidado a Dios. Nos hemos olvidado de la mano misericordiosa que nos conservó en paz, nos multiplicó, nos enriqueció, nos fortaleció. Y hemos imaginado en vano en el engaño de nuestro corazón que estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y virtud propias. Y debido a que Lincoln vio una nación que se había olvidado de Dios, una nación borracha con un éxito que no se debió a sus propios esfuerzos, una nación que se atribuía todo el mérito y la gloria a sí misma, este gran presidente pidió a la nación un día de ayuno y oración para confesar este pecado nacional ante Dios. El destino de la nación estaba en juego cuando emitió esa proclamación. Pero Dios escuchó y respondió a esa gran campaña nacional de oración, y entonces la nación fue preservada. Pero hoy la amenaza a nuestro destino está 1000 veces más seriamente pendiendo en la balanza. Y hoy no tenemos un presidente o un primer ministro con la visión, la comprensión y el coraje para poner de rodillas a nuestras naciones. Abraham Lincoln sabía que estas grandes bendiciones materiales no se habían ganado, sino que el Dios de Abraham, Isaac e Israel las había dado a nuestro pueblo. Y debemos enfrentar los hechos hoy y saber que se nos dio toda esta enorme riqueza material sin precedentes, porque Dios se la prometió incondicionalmente a Abraham. Y se la prometió a Abraham porque Abraham obedeció a Dios, guardó las leyes y los mandamientos de Dios. La bendición de la primogenitura les fue negada a nuestros antepasados después de los días de Moisés, porque se negaron a vivir según las leyes de Dios. Y hoy Dios nos advierte a través de muchas profecías en Jeremías, Ezequiel, Isaías, Miqueas y muchos otros, que a menos que nosotros de esta generación nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él con ayuno, llanto y oración ferviente, Él destruirá nuestras ciudades, todas nuestras fortalezas con espada extranjera, que nos castigará de la mano de un cruel, que seremos invadidos, derrotados, reducidos a esclavos. Dios nos ayude a atender esta advertencia. En conclusión, preguntamos: si no somos el Israel nacional, los herederos reales de las bendiciones de la primogenitura que se iban a otorgar a las llamadas 10 tribus perdidas o al próspero José, el Israel de la primogenitura, a partir de 1803 después de Cristo, entonces, ¿qué otro puede ser? Ninguna otra nación o combinación de naciones poseyeron estas bendiciones de la primogenitura, en razón de que nosotros poseíamos más de 2/3, casi 3/4 partes de todas las materias primas, recursos y riquezas de toda esta tierra redonda, y todas las demás naciones juntas compartían entre ellos solo una pequeña parte. ¿Conoce usted una prueba más poderosa de la inspiración divina de la Santa Biblia, como lo hace la palabra revelada del Dios viviente? ¿Podrían los hombres mortales haber escrito sin inspiración divina esas profecías que hemos considerado en este libro y haber hecho esas promesas a José, Israel, y después de un lapso de 2520 años, comenzando los años exactos de 1800 a 1803, haber tenido poder para realizarlas hasta su cabal cumplimiento? Estas no son promesas pequeñas e insignificantes. Implican la posesión de la gran riqueza y los vastos recursos naturales de toda la tierra. Presente estos hechos como un desafío a sus amigos ateos y gnósticos. Pídales que respondan si pueden, si alguien, excepto el poder del Creador eterno mismo, podría haber hecho y haberse comprometido a escribir tales promesas hace miles de años, y precisamente en el tiempo prometido, miles de años después, logró su cumplimiento.
de qué forma cualquier norteamericano, cualquier heredero de habla inglesa de las más selectas bendiciones materiales de Dios, puede, frente a un cumplimiento tan estupendo y arrollador de la profecía, una demostración tan impresionante de poder y poderío y fidelidad del Dios Todopoderoso, aceptar y participar de estas bendiciones y luego ignorar descuidadamente la advertencia de Dios de que nuestros pecados hoy están aumentando, o fallar en ponerse de rodillas ante el gran omnipotente, arrepentirse e interceder de alguna manera posible para advertir a nuestro pueblo ahora de su peligro inminente, parece imposible de concebir. Capítulo 13. ¿Y ahora qué? Las profecías para el inmediato futuro. La primogenitura, una vez que la recibimos, fue estupenda, asombrosa, incomparable entre las naciones o los imperios. Pero ¿qué han hecho nuestros pueblos con esa maravillosa bendición? Todavía eran israelitas, aunque ellos mismos no lo sabían. Todavía eran rebeldes, testarudos, tercos. Una vez que los pueblos británicos y estadounidenses, los israelitas perdidos, que ahora suponen que son gentiles, se encontraron en una situación cálida y placentera bajo los destellos solariegos de tanta riqueza y poder, estuvieron menos dispuestos que sus antiguos padres a ceder a su Dios y sus caminos. Sintieron que no tenían necesidad de Él, de momento. Parece que pocos se vuelven a Dios hasta que se encuentran en una necesidad desesperada o en problemas. Pero después de que Dios retuvo la primogenitura 2520 años y luego, cuando nuestros pueblos no merecían nada de Dios, de repente nos otorgó bendiciones nacionales sin precedentes en la historia. La promesa incondicional a Abraham se cumplió. Dios ya estaba obligado por su promesa a mantener a nuestros pueblos indignos la grandeza, el prestigio y la riqueza mundiales. Una vez que recibimos una posición tan incomparable, dependía de nosotros si la mantendríamos. Así que ahora volvamos a Levítico 26. Anteriormente habíamos cubierto los versículos 1 al 18. Dios dijo que si, a pesar de todos estos castigos anteriores, los israelitas no los escuchaban ni obedecían, Él los castigaría por la duración de 2520 años. Entonces, ¿qué? Si, después de esos 2520 años de retener la primogenitura, nuestro pueblo con la primogenitura todavía se rebelara, continúa Dios en el versículo 19, quebrantaré el orgullo de tu poder, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Dios ya ha comenzado eso. Teníamos orgullo de nuestro poder. Dios no podía hablar de romper el orgullo de nuestro poder nacional hasta después de que el poder de la primogenitura hubiera sido otorgado. Puso a nuestras naciones en la posición de poseer el mayor poder nacional que jamás haya poseído cualquier nación o imperio. Nos enorgullecíamos de ese poder nacional, de nuestro prestigio nacional. Recuerdo haber escuchado al presidente Theodore Roosevelt hablar de su orgullo de poder y cómo lo usó cuando era presidente. Los alemanes estaban enviando un acorazado hacia la bahía de Manila, amenazando con apoderarse de las Filipinas. Filipinas era entonces una posesión de Estados Unidos. El presidente Roosevelt envió al Kaiser una cortante nota exigiendo que el buque de guerra alemán fuera retirado de inmediato. El Kaiser no sabía entonces que yo lo decía en serio, advirtió el señor Roosevelt. Así que envié otra nota, solo que no envié esta segunda nota al Kaiser. Se la envié al almirante Dewey,
al mando de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Ordené a toda la flota que navegara a toda velocidad hacia el acorazado alemán y que si no daba la vuelta y retrocedía, hundirlo, dijo el señor Roosevelt con enfática fuerza. En aquellos días, antes de la Primera Guerra Mundial, estábamos orgullosos de nuestro poder nacional, pero lo perdimos. Hoy en día incluso las naciones pequeñas se atreven a insultar, pisotear o quemar la bandera de los Estados Unidos, y los Estados Unidos, que aún tienen el poder, no hacen más que emitir una débil protesta. ¿Qué ha pasado con el orgullo de nuestro poder? Ya lo hemos perdido, Dios dijo. Romperé el orgullo de tu poder. Y lo hizo. Otras profecías revelan que pronto tendremos tal sequía y hambruna que seguirán epidemias de enfermedades que se cobrarán millones de vidas. Cuando nuestro cielo sea como hierro, nuestra tierra como bronce, nos daremos cuenta de que la lluvia no desciende del hierro y que una tierra dura como el bronce no recibe lluvia, no produce comida. Versículo 20. Y vuestras fuerzas se gastarán en vano, porque vuestra tierra no dará sus frutos, ni los árboles de la tierra darán sus frutos. ¿Pero harán caso Estados Unidos y Bretaña? Nunca lo han hecho. ¿Y qué? Después de eso, entonces, ¿qué? Versículo 21. Y si anduviereis en contra de mí y no me escuchareis, traeré 7 veces más plagas sobre ti según tus pecados. Helo allí de nuevo. Como en el versículo 18 está la palabra hebrea Shiva. En realidad, en el hebreo en el que escribió Moisés no hay 2 palabras hebreas, una que signifique 7 ni otra tiempos. Solo hay una palabra, Shiva. Como se explicó anteriormente, la palabra se define como 7 tiempos y también como séptuple. Los 7 tiempos significa duración del castigo. El significado séptuple de la misma palabra significa intensidad de castigo. Ahora, castigo más intenso. Debido a su uso y construcción en la oración y debido a lo que realmente sucedió, es seguro que en el versículo 18 esta palabra hebrea Shiva se refiere a la duración del castigo. 7 tiempos proféticos que durante este castigo fue realmente un castigo de 2520 años. Pero también debido a la muy diferente estructura de la oración y porque ahora no puede haber otra retención por 2520 años de lo que actualmente se ha otorgado, es igualmente cierto que Shiva en el versículo 21 se refiere a una intensidad de castigo 7 veces mayor. Fíjese, la redacción del versículo 21 es completamente diferente a la del versículo 18. Esta vez no está redactada como 7 veces más por sus pecados, sino 7 veces más plagas. La expresión 7 veces en el versículo 21 es descriptiva de las plagas que serían traídas sobre ellos. Así pues, actualmente si Efraín y Manasés de este siglo, Bretaña y Estados Unidos se negaran a volverse a Dios en obediencia, se negaran a vivir el camino que causa y mantiene bendiciones crecientes, Dios los castigará de una manera mucho más intensa, que incluye despojarlos por completo de esta bendición nacional colosal sin precedentes, devolviéndolos al cautiverio y la esclavitud, como lo muestran los versículos continuos de esta profecía. ¿Cree usted que una caída tan grande no podría llegar a potencias tan grandes como Bretaña y Estados Unidos? Usted dice, no puede suceder aquí. ¿Cree usted que el gran Dios que pudo darles liderazgo, poder y riqueza mundiales sin precedentes, no puede quitárselos y arrojarlos de nuevo a la esclavitud, como hizo con sus ancestros? Usted necesita abrir los ojos al hecho de que el sol de Bretaña ya se ha puesto. Necesita despertar al hecho de que los Estados Unidos, aún poseyendo un poder incomparable, tiene miedo. Teme usarlo, tal como Dios dijo, romperé el orgullo de tu poder. Que Estados Unidos ha dejado de ganar guerras. Que Estados Unidos no pudo con todo su vasto poder conquistar el pequeño Vietnam del norte.
Estados Unidos está cabalgando rápidamente hacia la mayor caída que jamás haya sufrido una nación. La escritura está en la pared. Usted necesita actualmente entender el resto de esta profecía de Levítico 26 y también de Deuteronomio 28 y las muchas otras profecías relacionadas con ellas y con eventos que pronto afectarán violentamente la vida de usted. Usted necesita fijarse en las profecías de Jesús, de Jeremías, de Isaías y de otros que describen cuánto más intenso será el castigo que Dios impondrá al pueblo británico y estadounidense, porque muchas profecías nos advierten con certeza de que será un disturbio como nunca le sucedió a ninguna nación o pueblo. Conociendo nuestra identidad, sabiendo cómo los pueblos británico y norteamericanos son identificados en las profecías, ahora necesita usted ser consciente de lo que se dice sobre nosotros en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas, Amós y las otras profecías, mismas que Jesús predijo, así como en estas profecías escritas por Moisés. Y también necesita usted saber por qué un Dios justo y amoroso va a castigar a su pueblo elegido, pueblo que Él eligió para un propósito glorioso que se ha negado a cumplir. El mismo hecho de castigo implica corrección. Necesitamos entender que la corrección se aplica para corregir los caminos incorrectos que nos perjudican, para hacernos volver a los caminos rectos que causarán las bendiciones deseadas. Entienda, Dios castiga a todo hijo que ama. Hebreos 12, versículo 6. Entienda también la naturaleza humana. La naturaleza humana quiere ser buena, considerarse a sí misma y ser considerada buena, mientras que solo quiere hacer el mal. Quiere el buen resultado, pero quiere recibir el bien mientras siembra el mal. De alguna manera no logra captar la verdad de que lo que siembra, eso mismo segará. Todo es cuestión de causa y efecto. El castigo de Dios solamente refleja el amor de Dios, haciéndonos virar de continuar causando malignos resultados al camino que trae resultados felices. Actualmente Dios está a punto de detenernos de traer males colosales sobre nosotros mismos. Dios no está enojado porque lo estemos lastimando, sino porque nos lastimamos a nosotros mismos, a quienes Dios ama. Castigo es corrección. Las profecías no terminan con la revelación del castigo multiplicado sin precedentes que ya comienza a descender sobre Estados Unidos y Bretaña. Las profecías registran también el resultado de ese castigo intensificado. El resultado será un pueblo corregido. El resultado será una comprensión reveladora de lo que nos hemos hecho a nosotros mismos. El castigo supremo nos enseñará por fin nuestra lección. El castigo quebrará nuestro espíritu de rebelión. Nos sacará del pozo de podredumbre y maldad en el que nos hemos hundido. Nos enseñará el camino hacia la paz gloriosa, la prosperidad y el bienestar abundante. Más allá de las actuales espantosas calamidades nacionales cayendo sobre nosotros, vendrá una bendición inconcebiblemente mayor que la primogenitura material nacional que hemos poseído. Tenemos que aprender que los bienes materiales no son la fuente de felicidad. A menudo he mencionado a los muchos hombres ricos que he conocido, hombres cuyos saldos bancarios estaban a reventar, pero sus vidas estaban vacías. La prosperidad material es realmente deseable, pero no es la fuente de felicidad. Después de todo, la verdadera felicidad es un bien espiritual. La primogenitura fue solo una de las dos principales promesas que Dios le hizo a Abraham. La promesa del cetro involucraba no solo una dinastía de reyes humanos, no tenía por qué haberlas incluido en absoluto si los israelitas hubieran preservado y obedecido a Dios como su rey. El cetro apuntó principalmente a Cristo y la salvación espiritual a través de él. Nuestros pueblos aún tienen lecciones básicas que aprender. Los verdaderos valores son espirituales. En realidad, la ley de Dios es una ley espiritual. Implica actos físicos, pero se basa en principios espirituales.
y exige el Espíritu Santo de Dios morando en la mente para ser realizada. Castigo implica corrección. La corrección significa un cambio de rumbo, significa arrepentimiento, y arrepentimiento significa darse vuelta y tomar el otro rumbo. Ahora bien, antes de que le dé estas sensacionales profecías, comprenda por qué debe venir el castigo nacional y quién necesita la corrección. Solo la necesitan los que están sembrando el mal, los que están transgrediendo los caminos correctos de Dios, la ley de Dios, aquellos y solo aquellos que están trayendo sobre sí mismos los males que resultan de transgresión. Y entienda esto, aunque las naciones en su conjunto han de ser sometidas a este castigo sin precedentes, sin embargo, aquellos individuos que se rindan para aceptar la corrección de Dios sin el castigo, serán protegidos de ello. Nadie necesita sufrir esta intensa tribulación. 7 veces más plagas. Ahora fíjese de nuevo en lo que se establece en Levítico 26. Después de que la primogenitura nacional había sido retenida 2520 años y luego concedida, después de que Dios dio a nuestros pueblos ese poder nacional y ahora ha quebrantado el orgullo de nuestro poder por causa de nuestra rebelión nacional contra sus leyes, después de que Él nos haya castigado con una sequía sin precedentes y epidemias de enfermedades a su paso, entonces si los británicos y norteamericanos todavía continúan en sus malos caminos, si todavía se negaran a arrepentirse y volverse a su Dios, Él advierte: traeré 7 veces más plagas sobre vosotros según tus pecados. Lea eso en la versión estándar revisada. Traeré sobre vosotros más plagas 7 veces tantas como sus pecados. Versículo 21. De lo que la gente parece no darse cuenta es que el pecado trae sobre el pecador las consecuencias del pecado, las plagas del sufrimiento. La Biblia define el pecado como la transgresión de la ley de Dios, primera de Juan 3, versículo 4. Y la ley de Dios es una ley espiritual, Romanos 7, 14. Entendamos esto. He dicho que el dinero no es fuente de felicidad. El dinero solo puede comprar cosas o servicios materiales, pero debe haber un contenido espiritual, así como físico, para la felicidad. Las cosas materiales por sí solas no proporcionan felicidad satisfactoria. La ley de Dios es una ley espiritual. En otras palabras, es el camino a la paz, felicidad, bienestar abundante. Ir por ese camino es lo que Dios ha suplido para causar verdadera felicidad. Entonces, a la inversa, no podemos ver que transgredir de esa manera es causar infelicidad, dolor, sufrimiento, vacío, angustias, miedos y preocupaciones, frustraciones. Todos estos males son causados por transgredir la ley de Dios. El pecador está realmente plagado de estos males que él mismo trae sobre sí. Ahora estudien nuevamente el versículo 21 de Levítico 26. El castigo es corrección. Para enseñarnos la lección que no hemos aprendido por experiencia, Dios va a plagar a nuestro pueblo 7 veces más de lo que nuestros pecados ya nos han atormentado. 7 veces más castigo del que hemos acarreado sobre nosotros mismos. O, como dice la versión autorizada de la Biblia, 7 veces más plagas sobre vosotros según vuestros pecados. 7 veces intenso el castigo correctivo. Esclavismo una vez más. Fíjese ahora en los versículos 23 a 25 de la Biblia Revised Standard Version. Y si por esta disciplina no se vuelven a mí, sino que caminan en contra de mí, yo también caminaré contra vosotros, y yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados, y traeré espada sobre vosotros, y serás entregado en manos del enemigo. Esclavitud una vez más. Comprenda el verdadero significado de esto. Nuestros pecados han traído castigo. Este castigo lo hemos traído sobre nosotros mismos. Si todavía nos negáramos a aprender la lección y a ser corregidos por nuestro propio bien,
Dios dice, yo mismo te castigaré 7 veces. Hemos traído las consecuencias del pecado sobre nosotros mismos. Hoy, Dios mismo traerá sobre nosotros un castigo 7 veces más intenso, un castigo que es corrección. Ahora continúe leyendo el versículo 33 de la Biblia Revised Standard Version. Y si a pesar de esto no me escuchares, sino que caminaren en contra de mí, yo caminaré contra ti con furor. Las 7 últimas plagas, Apocalipsis 15:1. Y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados, y asolaré vuestras ciudades, y os esparciré entre las naciones. Dios va a seguir multiplicando el castigo, corrección, sobre nuestros pueblos hasta que se vuelvan de sus malos caminos, hasta que se vuelvan a los caminos que causan paz, felicidad, prosperidad, todas las cosas buenas. Qué impensable que nuestro Hacedor tendrá que obligar a nuestros pueblos a ser felices, a tener paz, a poder disfrutar de prosperidad, a rendirse, a aceptar como elección propia vida eterna en abundante bienestar y gozo por toda la eternidad. Qué inconcebible que la naturaleza humana, deseando estas bendiciones, ha insistido obstinadamente en seguir el camino que la quita y causa castigo, corrección, y luego se niega a ser corregida hasta que se multiplique en intensidad 7 veces. Sí, 7 veces, 3 veces sucesivas. Cuán grande es nuestro Dios y cuánto amor por nuestros pueblos Él expresa al tolerarnos pacientemente y corregirnos hasta que aceptemos sus ilimitadas bendiciones. Capítulo 14. Lo que está profetizado que ocurrirá a Norteamérica y Bretaña hoy. Así como Dios nos ha otorgado bendiciones materiales como nunca antes a ninguna nación, ahora para corregirnos, para que podamos disfrutar de tales bendiciones, Él traerá sobre nuestros pueblos un desastre nacional como nunca antes ha golpeado a ninguna nación. Muchas profecías describen esto. La tremenda profecía de Miqueas. Una importante prueba adicional de la identidad del Israel moderno se encuentra en una profecía fantástica, detallada y muy específica que se encuentra en Miqueas 5, versículos 7 a 15. Se refiere específicamente al remanente de Israel, el Israel moderno de hoy, donde quiera que esté. Describe en detalle la riqueza, el benéfico dominio entre las naciones y luego la inminente caída de los pueblos de la mancomunidad norteamericana y británica. Nótese, y el remanente de Jacob estará en medio de muchos pueblos, naciones, como el rocío del Eterno, como el aguacero sobre la hierba, que no se detiene para el hombre, ni espera a los hijos de los hombres. Versículo 7. Recuerde que el rocío y las lluvias son absolutamente necesarios para la productividad agrícola y son un símbolo de la bendición y riqueza nacional procedente de Dios. Continúa. Y el remanente de Jacob estará entre las bestias del bosque como cachorro de león entre los rebaños de ovejas, el cual si pasa, trilla y despedaza, y nadie puede librar. Versículo 8. Nuevamente, este simbolismo describe la última generación de Israel como un gran poder, como un león entre las otras naciones de la tierra. Tu mano se levantará sobre tus adversarios y todos tus enemigos serán talados. Versículo 9. Fueron talados desde el comienzo de la bendición de la primogenitura de Dios sobre Estados Unidos y Bretaña, comenzando alrededor de 1803, pasando por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de inflexión de la Guerra de Corea a finales de 1950.
Sin embargo, desde ese tiempo, con toda seguridad, estas bendiciones están siendo retiradas y ni Estados Unidos ni Bretaña han terminado a la cabeza en ninguna escaramuza importante desde entonces. Entonces esta profecía muestra que al mismo tiempo en que recibíamos las bendiciones de Dios, éramos una tremenda bendición para las otras naciones de la tierra, porque son nuestros pueblos los que han rescatado a las otras naciones del mundo una y otra vez a través del Plan Marshall, el programa Punto 4, la Alianza para el Progreso, los cientos de millones de fanegadas de trigo para la India y las otras naciones hambrientas, etc. El programa Hoover almacenó vastos suministros de alimentos después de la Primera Guerra Mundial. Salvó de la inanición a millones de otras naciones. En la antigüedad, José almacenó trigo y comida y los puso a disposición de otros. El José moderno también lo hizo. Pero somos tercos y rebeldes hacia Dios y su ley, mientras que nuestro antepasado José sirvió y obedeció a Dios con todo el corazón. Son nuestros pueblos los que han sido como un león entre las demás naciones de la tierra, preservando en dos grandes guerras mundiales la paz del mundo y la estabilidad para toda vida humana en este planeta. Destrucción repentina. Sin embargo, en esta profecía detallada Dios dice: y sucederá en aquel día, dice el Señor, que quitaré tus caballos de guerra, traducción Moffat, tanques, barcos, cohetes, de en medio de ti, y destruiré tus carros, y destruiré las ciudades, con bombas de hidrógeno, de tu tierra, y derribaré todas tus fortalezas, versículos 10 a 11. Dios dice que hará esto. Dios determina el devenir de las guerras. Salmos 33, versículos 10 a 19. ¿Cuánta claridad puede usted obtener? Aquí Dios identifica a los grandes pueblos de la tierra que son los más ricos y benefactores, los más poderosos. Sin embargo, en el mismo tiempo en que su poder alcanza su cenit, de repente rompe el orgullo de su poder. Véase Levítico 26, 19. Quita sus implementos de guerra y destruye sus ciudades. ¿Por qué? Porque, como continúa explicando el profeta, tenemos demasiada brujería y demasiados adivinos, falsos ministros en nuestras tierras que se niegan a predicar con autoridad los mandamientos y los caminos del Dios viviente. Entonces Dios nos castigará y destruirá, a menos que nos arrepintamos justo antes de que se consuma lo que nos está conduciendo a la destrucción total que vendrá sobre los paganos, versículo 15, que tendrá lugar al final de esta era y a la segunda venida de Jesucristo como Rey de Reyes. No hay otro pueblo que cumpla ni remotamente esta gran profecía, pero los pueblos norteamericanos y la mancomunidad británica la cumplen precisamente. Mientras el orgullo de nuestro poder continúa rompiéndose, mientras los británicos continúan perdiendo sus puertas marítimas extranjeras y posesiones alrededor de la tierra, mientras Norteamérica cede la propiedad del Canal de Panamá, perdiendo el control de esta puerta marítima vital, al tiempo que nuestro suministro de oro es drenado lejos de esta nación, mientras aumentan los trastornos climáticos, esta profecía focal por sí sola representa una prueba gigante de dónde reside hoy el remanente moderno de los pueblos de Israel. Castigo sobre todas las naciones. Ahora quedará claro a partir de las propias profecías de advertencia de Dios que esta mayor intensidad multiplicada de castigo correctivo caerá sobre Bretaña y Norteamérica, incluidos los pueblos británicos en los países de la Commonwealth, y los derribará primero. Pero ellas no son las únicas naciones a sufrir desastres correctivos. Dios también es creador de todas las demás naciones. Dios está interesado en pueblos y razas que hemos llamado paganos. Ellos también son humanos. Ellos también están hechos a la semejanza de Dios, con el potencial de ser moldeados a imagen espiritual y carácter de Dios. Dios envió al apóstol Pablo a las naciones gentiles. Toda la humanidad se ha rebelado, rechazado y apartado de Dios y de sus caminos.
Nunca puede haber paz en la tierra hasta que todas las naciones se hayan vuelto a Dios y sus caminos, gobernados por su gobierno supremo. Toda la humanidad ahora mismo está atrapada en el vórtice de la crisis que se acelera rápidamente y que marca la completa destrucción de esta construcción de hombre en el mundo, de esta civilización inspirada por Satanás. Por medio de Jeremías, Dios dice: llegará ruido hasta los confines de la tierra, porque el Eterno tiene controversia con las naciones. Él juzgará a toda carne. ¿Cómo? En este momento el programa El Mundo de Mañana lleva su súplica pacífica a todo el mundo. Pero el mundo, con excepción de algunos individuos dispersos, no presta atención a este tipo de súplicas. Las siguientes palabras dicen cómo Dios ahora está a punto de suplicar. A los impíos los entregará a espada, dice el Eterno. Y aquí el mal irá de nación en nación, y un gran torbellino se levantará desde las costas de la tierra. Jeremías 25, versículos 31 a 32. Dios usará una Europa nazi-fascista para castigar a Bretaña y Norteamérica. Luego utilizará las hordas comunistas para acabar con la Europa romana. Estamos entrando en una época de problemas mundiales, caos mundial absoluto. Hay guerras, luchas, violencia en Asia, África, América del Sur, así como en Europa y América del Norte. La explosión demográfica es una amenaza mundial para la existencia humana. El crimen, violencia, enfermedad, desigualdad, pobreza, suciedad, miseria, degeneración, sufrimiento infestan a todas las naciones. Pero así como salvación es dada primero a Israel, también es el castigo correctivo. Nuestra gran tribulación. Fíjese en la profecía de Jeremías. Porque así ha dicho el Eterno: hemos escuchado voz de temblor, de miedo y no de paz. Preguntad ahora y ved si un hombre está de parto, porque veo a cada hombre con las manos en los lomos, como mujer de parto, y todos los rostros palidecen. ¡Ay de mí, porque grande es ese día, y no hay uno semejante a él! Es tiempo de tribulación de Jacob. Jeremías 30, versículos 5 al 7. Recuerde, al pasar la primogenitura a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, Génesis 48, 16, Jacob dijo: sea mi nombre llamado en ellos, Efraín y Manasés, que hoy son Bretaña y Norteamérica. Esto dice sobre quién caerá la más terrible de las calamidades nacionales, Bretaña y Norteamérica. Pero bien, ¿cuándo ha de caer esta? No asuma que esto se refiere a algo que le sucedió al antiguo Israel. Siga leyendo específicamente. Vea cuándo ha de cumplirse esta profecía. Continúe en Jeremías 30, versículo 7. Es asimismo tiempo de angustia de Jacob, pero de ella será librado, después de que haya aprendido su lección. Continuando de la Biblia Revised Standard Version. Y sucederá en ese día, dice el Eterno de los ejércitos, que romperé el yugo de su cuello, yugo de esclavitud, y romperé sus ataduras, y extranjeros no los harán más esclavos. Pero servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. David en el tiempo de la resurrección, en el mismo tiempo de la venida de Cristo. Así pues, el tiempo es justo antes de la venida de Cristo, que viene a liberar a nuestros pueblos, así como Moisés liberó al antiguo Israel de la esclavitud egipcia. Jesús lo predijo. Otras profecías hablan de este mismo tiempo de calamidad nacional más grande que cualquier otro antes. La profecía trascendental del Nuevo Testamento es la de Jesús en el Monte de los Olivos, registrada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Los apóstoles le habían preguntado a Jesús en privado cuándo ocurriría su segunda venida y el fin de este mundo y el comienzo del feliz mundo de mañana. Jesús dijo que la señal por la cual podríamos saber cuándo esto estaría muy cerca sería que su evangelio original del reino de Dios sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Mateo 24, 14.
Pero ¿qué otra cosa ocurriría justo antes de su venida? Jesús continuó: porque entonces habrá gran tribulación, como no fue desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni habrá jamás. Y a menos que esos días fuesen acortados, nadie sería salvo, vivo. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Mateo 24, versículos 21 a 22. Aquí está descrito el más grande tiempo de perturbación, tribulación, en toda la historia. O nunca Jeremías lo describiría como tribulación de Jacob, tan grande que no hay uno semejante a él. Daniel describió el mismo más severo problema de toda la historia. Hablando de un tiempo actual en nuestro futuro inmediato, Daniel predijo: y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe arcángel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de tribulación como nunca fue semejante desde que hubo nación hasta ese mismo tiempo. Daniel 12:1. El mismo castigo más intenso sobre Bretaña y Estados Unidos. ¿Y cuándo? Continúa el mismo versículo: y en ese tiempo tu pueblo será librado de este problema de esclavismo, todo el que se encuentre escrito en el libro, y muchos de los que duermen, que están muertos en el polvo de la tierra, despertarán, resurrección, algunos para vida eterna. Versículos 1 a 2. El tiempo es poco antes de la resurrección de los justos a la venida de Cristo. Así como Moisés liberó a los antiguos israelitas de la esclavitud egipcia, Cristo vendrá para librar a Bretaña y Norteamérica modernas de la ahora inminente esclavitud babilónica. Ver Deuteronomio 18:15, Hechos 7:37, Jeremías 23 del 5 al 8. Jeremías lo describió como un yugo en el cuello de nuestros pueblos. ¿De quién procede el yugo de esclavitud? Isaías nos dice, en el versículo 1 de Isaías 47, el mensaje profético está dirigido a la hija de Babilonia, no a la Babilonia de la antigüedad, no a la Babilonia de Nabucodonosor 600 años antes de Cristo, sino a una hija de aquella Babilonia, pero de hoy, de nuestro siglo del fin. En profecía, una mujer o una hija significa una iglesia, una organización religiosa. Esta señora particular de esta profecía es representada como una prostituta obscena y una señora de reinos, es decir, una gran iglesia gobernando naciones. Esta misma Babilonia femenina moderna también se describe en el capítulo 17 de Apocalipsis. Allí se llama una gran ramera sentada o gobernando sobre muchas aguas, que se interpretan en el versículo 15 como pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Allí se da su nombre como misterio, Babilonia la Grande, madre de prostitutas y abominaciones de la tierra. En otras palabras, la religión de misterios babilónicos. Pero ahora se ha vuelto grande y gobierna muchas naciones de diferentes lenguas. Sus reinos sobre los que gobernó fueron llamados el Sacro Imperio Romano de los años 554 a 1814 después de Cristo, brevemente revividos por Mussolini, y pronto ha de haber una última y final resurrección por una unión político-militar de 10 naciones en Europa. Apocalipsis 17 versículos 8 a 14. Y al tiempo de esta resurrección final de esta gran ramera que se sienta ahorcajada sobre la bestia político-militar, ellos harán guerra al Cristo glorificado a su segunda venida. Apocalipsis 17, 14. Ahora volvamos a Isaías 47. Dios le dice a esta señora de reinos: me enojé con mi pueblo, Israel, Bretaña y Norteamérica. He contaminado mi herencia y los entregué en tu mano, en tortura y esclavitud. No les tuviste misericordia. Sobre el anciano ejerciste tu yugo muy pesadamente. Versículo 6. Ese yugo de esclavitud sin piedad será impuesto sobre los Estados Unidos y Bretaña por las venideras Naciones Unidas de Europa. Ya han comenzado a través del Mercado Común Económico Europeo y el SME, Sistema Monetario Europeo, recientemente implementado.
Sus dirigentes hablan continuamente de unión política, que también significa militar. Hasta ahora no han podido lograr una unión política plena. Esto será posible gracias a los buenos oficios del Vaticano, que solo puede ser el símbolo de unidad a la que pueden virar. 2 papas ya han ofrecido sus buenos oficios hacia tal unión. La profecía no dice literalmente eso, pero con toda probabilidad, según las indicaciones actuales, el jefe de esta nueva potencia mundial estará en Europa Central y precipitará la Tercera Guerra Mundial, y esta vez se le permitirá tener éxito. Muchos de los antiguos asirios emigraron al noroeste de su antigua tierra al sur del mar Caspio y se establecieron en Europa Central, justo cuando la casa de Israel emigró de la tierra de su cautiverio a las costas del noroeste de Europa. Entonces, cuando usted lee sobre Asiria en las profecías relacionadas con el tiempo presente, se refieren a Europa Central. Así pues, la historia se repite. Fue la antigua Asiria la que invadió la casa de Israel y la trasladó de Samaria hasta la propia tierra asiria. ¿Y dónde están hoy los antiguos babilonios, los caldeos? Emigraron al oeste y se establecieron en Italia. Su religión era la religión del misterio asirio-babilónico. Va a ser una sorpresa impresionante, asombrosa e impactante cuando el mundo se entere de que un tal Simón, el hechicero de Samaria, en la época de los apóstoles originales, líder de la religión del misterio babilónico que tiene el título de Pater o Peter, que significa papa, se apropió de hecho del nombre de Cristo y del principio cristiano de gracia, que convirtió en licencia, desechando la ley de Dios, Judas 4, y comenzando lo que hoy se llama cristianismo. Cuán asombrado estará el mundo al descubrir que esta no es y nunca fue la iglesia que se desarrolló a partir de la iglesia de Dios original fundada por Jesucristo y sus apóstoles. Este conocimiento pronto estallará como una bomba en un mundo incrédulo. La gente se sorprenderá al saber cómo han sido engañados. Cuando llegue el tiempo de Dios, esta bomba noticiosa explotará, que es la gran tribulación. Ahora se vuelve dolorosamente claro. La gran tribulación es esta intensidad séptuple de castigo correctivo que Dios actualmente pronto impondrá sobre Bretaña y Norteamérica. Observe algunos breves extractos de la descripción que hace Ezequiel. 1/3 parte de ti morirá de pestilencia, y de hambre serán consumidos en medio de ti, y 1/3 parte caerá espada en derredor de ti, y esparciré 1/3 parte, el resto, a todos los vientos, esclavitud, y desenvainaré una espada tras ellos. Así se cumplirá mi ira, y haré que mi furor, últimas plagas, se descarguen sobre ellos, y seré consolado, y sabrán que yo, el Eterno, lo he hablado en mi celo, cuando haya cumplido mi furor en ellos. Ezequiel 5, versículos 12 a 13. Más aún, en todas vuestras moradas, las ciudades serán asoladas. Ezequiel 6, versículo 6. Esto nunca podría haber sucedido hasta la invención de la bomba de hidrógeno. Ciudades completamente devastadas, todas ellas, en todos los lugares de habitación. Sequía y hambre primero. Ahora que el profeta Joel agregue más. La profecía de Joel era para el futuro lejano, versículos 1 a 3 del capítulo 1. Luego muestra una plaga de diferentes tipos de langosta devorando los frutos y cultivos alimenticios, quitando la corteza de los árboles frutales. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, la desnudó y la arrojó, sus ramas quedan blancas. Joel 1, versículo 7. Continúa, ahora viene la sequía devastadora. El campo está asolado, la tierra está de luto, porque el trigo se agotó, el mosto se secó, el aceite se consumió, porque se perdió la mies del campo, se secaron todos los árboles del campo, porque se secó el gozo de los hijos de los hombres. Versículos 10 a 12. Esto sucederá justo antes de las terribles plagas del día del Señor. Versículos 14 a 15. Continúa la profecía.
La semilla se pudrió debajo de sus terrones. Los graneros fueron asolados, los graneros fueron derribados, porque el trigo está seco. ¿Cómo gimen las bestias? Los rebaños de ganado están perplejos, porque no tienen pastos. Sí, los rebaños de ovejas están desolados. A ti, oh Señor, clamaré, porque fuego, sol ardiente, consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo también te claman, porque los ríos de agua se secaron. Versículos 17 a 20. Enseguida, invasión militar y derrota. Enseguida, en el orden de tiempo, comenzando el capítulo 2, la alarma de guerra. Tocad trompeta en Sión, alarma de guerra, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene, porque está cerca. Versículo 1. Por tanto ahora también, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y con lamento, y rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque clemente y misericordioso es, lento para la ira y grande en misericordia, y se arrepiente del mal. Versículos 12 a 13. Por fin, arrepentimiento en la tribulación. Una vez que Dios añada estos repetidos castigos correctivos sobre nuestros pueblos de séptuple intensidad, cuando ellos han tenido sus corazones puestos en su riqueza, prosperidad, su tierra, primogenitura y todo lo que poseían arrebatados de ellos, por fin estarán humillados y clamarán a Dios por misericordia y liberación. Ahora mismo el mensaje de advertencia de Dios de esta terrible tribulación más grande de la historia está tronando en el programa El Mundo de Mañana en todas partes del mundo como testimonio. Unos 2,5 millones lo están leyendo en la revista La Pura Verdad. Sabemos muy bien que la gente en su conjunto no prestará atención. Estamos agradecidos de que Dios esté poniendo en los corazones de unos pocos miles cada año el escuchar, para usar el lenguaje bíblico de la versión autorizada, y tomarlo en serio, arrepentirse y venir a Dios a través de Jesucristo como Salvador. Sí, unos pocos miles cada año, preciosos miles más allá de lo estimado, pero no la gente como un todo, no ahora. Sabemos muy bien que la verdadera cosecha de nuestras labores en la obra de Dios, preparando el camino para la venida de Cristo, no es ahora, pero cuando todo lo que tienen estos pueblos les haya sido arrebatado, cuando sean esclavos en tierras extranjeras, cuando sean tratados cruelmente, golpeados sin misericordia, incluso martirizados y ejecutados, entonces millones de los que permanecen vivos clamarán a Dios, se arrepentirán, se volverán a vivir el camino de Dios, es decir, cuando se cosechará la verdadera cosecha de esta obra actual de Dios. Millones entonces recordarán que escucharon el verdadero mensaje de Cristo relativo al mundo de mañana, leído en la revista La Pura Verdad. Entonces dirán, ese fue el verdadero mensaje enviado por Dios después de todo. Muchos lo tomarán a la ligera, así como lo hicieron los israelitas de la antigüedad cuando recibieron el mensaje de Dios a través de sus profetas. Pero cuando estas cosas realmente sucedan, cuando la gente se dé cuenta de que nadie más les advirtió, entonces sabrán quiénes son los verdaderos profetas falsos hoy. En consecuencia, sabrán cuál es la verdad de Dios. ¡Qué dolorosa y lamentable tragedia! Esta positiva reacción llegará demasiado tarde para salvar a muchos de este repetido castigo 7 veces mayor, pero para millones no es demasiado tarde para su salvación, en razón de la dádiva de la vida eterna de Dios. Millones finalmente convertidos. Fíjese en las profecías de este mismo tema. Regrese por un momento a la profecía de Jeremías. El capítulo 30 del cual cité termina con estas palabras: en los postreros días lo consideraréis. La profecía es para nuestro tiempo actual. Continúe leyendo en el capítulo 31.
Al mismo tiempo, dice el Eterno, seré yo el Dios de toda la familia de Israel, y ella será mi pueblo. Así ha dicho el Eterno. El pueblo que quedó de la espada, aquellos entonces todavía vivos, halló gracia en el desierto. Incluso Israel, cuando fue a buscar descanso, o como dice en la Biblia Revised Standard Version, cuando Israel buscaba reposo, el Eterno se le apareció de lejos, o, como dice en la traducción de Moffat, aquellos que sobrevivan a la espada encontrarán gracia en el calabozo, es decir, en cautiverio y esclavitud. Continúa. Otra vez te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Volverás a ser adornada con tus panderos y saldrás en las danzas de los que se alegran. Vendrán con llanto y con súplicas. Yo los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas en camino recto, la ley de Dios, en el cual no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito, titular de la primogenitura. Oíd la palabra del Eterno, oh naciones, y declaradla en las islas lejanas, y di, el que esparció a Israel lo recogerá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Jeremías 31, versículo 4 y versículos 9 al 10. Más tarde Jeremías fue inspirado a escribir. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntos, yendo y llorando, irán y buscarán al Eterno su Dios. Preguntarán por el camino de Sión con el rostro hacia allá, diciendo, venid y unámonos al Eterno en un pacto perpetuo, el nuevo pacto, que no será olvidado. Mi pueblo ha sido ovejas perdidas. Sus pastores, profesos ministros cristianos, los han descarriado. Jeremías 50, versículos 4 a 6. Más adelante en este capítulo dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, la iniquidad de Israel será buscada y no la hallarán, y los pecados de Judá y no serán hallados, porque perdonaré a los que me reservo. Dejo como remanente. Versículo 20. Oseas lo resume. Todo este asunto de la rebelión de Israel contra los caminos correctos, lo relativo a la expulsión de ellos, divorciándose de ellos, reteniendo el otorgamiento de la primogenitura durante 2520 años, y la redención final de Israel después de los 3 castigos correctivos adicionales 7 veces más intensos, están resumidos por el profeta Oseas. Pero Oseas también se vuelve muy conciso, directo y específico al detallar la actitud nacional de Bretaña y Norteamérica justo en la actualidad. Para describir todo este curso de infidelidad, rechazo, retención de la bendición, corrección extrema y el despertar final de Israel, Dios ordenó al profeta que se casara con una prostituta, que imaginara lo que Israel era para Dios. Ella le dio un hijo. Dios le ordenó a Oseas que nombrara al hijo Jezreel, que significa Dios dispersará, porque Dios dijo, haré que cese el reino de la casa de Israel, quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Oseas 1, versículos 4 a 5. El reino, el gobierno cesó en el cautiverio de Asiria, años 721 a 718 a.C. La esposa ramera de Oseas concibió de nuevo y dio a luz una hija. Dios instruyó que se llamara Lo Ruhama, que significa sin misericordia, porque, dice Dios, no tendré más misericordia de la casa de Israel, pero yo los quitaré completamente de mí. Versículo 6. Más tarde esta mujer lasciva tuvo otro hijo. Llamen su nombre, dijo Dios, Lo Amí, que significa no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y yo no seré su Dios. Versículo 9. Todavía habrá de hallar las verdaderas riquezas. Pero continuó el Eterno. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y acontecerá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí se les dirá, vosotros sois los hijos del Dios viviente. Entonces se juntarán los hijos de Judá, los judíos, y los hijos de Israel, las 10 tribus perdidas, y se nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, se extenderán más allá de su tierra, según la traducción Moffat, porque grande será el día de Jezreel. Oseas 1, versículos 10 a 11.
Allí, en resumen, tenemos una imagen de todo el curso del trato de Dios con Israel. Hoy nuestra gente dice que no es Israel, es decir, que no son el pueblo de Dios. Piensan que los judíos y solo los judíos son Israel. Pero muy pronto en el tiempo actual van a conocer su identidad. Miles de personas lo aprenderán de este mismo libro que usted está leyendo. Los millones lo aprenderán a la venida de Cristo. En Oseas 2, Dios dice, con respecto a que ahora hemos poseído la riqueza sin precedentes relacionada con la promesa de la primogenitura. Porque ella no sabía que yo le di trigo, vino y aceite, y multipliqué su plata y oro, que ellos prepararon para Baal. Por tanto volveré y quitaré mi trigo en su tiempo, y mi vino en su temporada, y recuperaré mi lana y mi lino, dados para cubrir su desnudez, su pecado. Versículos 8 a 9. Pero finalmente, cuando la corrección se vuelva lo suficientemente intensa, nuestros pueblos reconocerán sus transgresiones, se arrepentirán, buscarán a su Dios. Pueblo de Dios, por fin. Y será en ese día, dice el Eterno, que me llamarás Ashi, mi esposo, y no me llamarás más Baalí, mi Señor. Versículo 16. Y concluye este segundo capítulo: tendré misericordia de la que no obtuvo misericordia, y diré a los que no eran mi pueblo eres tú, y dirán, mi Dios eres tú. Versículo 23. Entonces comienza el mensaje de Dios a nuestro pueblo de hoy, especialmente a los pueblos británicos. Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, pueblos de la mancomunidad británica y de los Estados Unidos, porque el Eterno tiene controversia con los habitantes de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra, jurando, mintiendo, matando, robando y cometiendo adulterio. Ellos aparecen y sangre toca sangre. Por tanto la tierra de Norteamérica y Bretaña se enlutará y todo el que habita en ella languidecerá. Oseas 4 versículos 1 a 3. A los ministros modernos de las iglesias de Bretaña y Norteamérica Dios les dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote para mí, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Como crecieron, pecaron contra mí, entonces cambiaré su gloria en vergüenza. Versículos 6 al 7. Hablando de la intensidad múltiple venidera del castigo correctivo, Dios dice: en su aflicción me buscarán temprano. Oseas 5 versículo 15. A la Bretaña actual. Hablando de la Bretaña moderna, Dios dice: Israel, Bretaña, de hecho es obstinada como una novilla inquieta. ¿Cómo puede el Eterno alimentarlos ahora? Oseas 4:16, traducción de Moffat. Dios alimenta a su pueblo hoy con su palabra, su evangelio del reino de Dios, su advertencia de lo que pronto vendrá. El gobierno británico no permitiría instalación alguna de transmisión dentro de su jurisdicción que pudiera ser utilizada por los siervos de Dios para proclamar el mensaje de Dios de esta última hora a los pueblos británicos. Pero Dios estaba decidido a llevar su mensaje a los británicos. Entonces, la primera semana de 1953, el mensaje de Dios comenzó a llegar a Bretaña desde Europa, cuando el programa El Mundo de Mañana comenzó a emitirse a través de la superpoderosa voz de Radio Luxemburgo. Cuando Radio Luxemburgo dejó de ser eficaz para este mensaje, Dios levantó estaciones de radiodifusión en barcos anclados apenas fuera de la jurisdicción de Bretaña. El Mundo de Mañana fue entonces tronado diariamente sobre toda Bretaña desde 7 de estos barcos. No eran ilegales, no violaron ninguna ley humana, proclamaron fielmente la ley de Dios, pero las autoridades británicas los llamaron falsamente barcos piratas. No eran piratas, no eran merodeadores, no invadieron la tierra, ni saquearon o robaron, no hicieron daño a nadie. Pero a la mayoría de los gobiernos de hombres les gustaría controlar lo que su pueblo oye o no oye,
Quieren controlar su pensar, pensando ellos por el pueblo. El gobierno británico y la Iglesia Nacional de Inglaterra legalizarían la repugnante perversión de la homosexualidad, condonarían pecados atroces, pero ninguna puerta dentro del Reino Unido está abierta para transmitir el mensaje de Dios. Pero Dios hizo llegar su mensaje a Bretaña. Dios lo dijo, Dios lo hizo. Dios ha dicho: ciertamente el Señor Eterno no hará nada, sino que revelará su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y en el versículo justo antes de esto dice: se tocará trompeta en la ciudad y no se atemorizará el pueblo. Dios ha dicho en su Biblia que Él haría llegar la advertencia a su pueblo Efraín, Bretaña. Él ha predicho: Efraín será desolado en el día de la reprensión, y Bretaña se encamina ahora rápidamente hacia esa desolación profetizada en la actualidad. Entre las tribus de Israel he dado a conocer lo que ciertamente será. Oseas 5, versículo 9. Además, Dios dijo de Bretaña y Norteamérica: Efraín se ha mezclado con el pueblo. Efraín es una torta no volteada, a medio cocer. Extraños han devorado su fuerza, y él no lo sabe. Sí, hay canas aquí y allá sobre él, pero él no lo sabe. Y el orgullo de Israel da testimonio en su rostro, y no se vuelven al Eterno su Dios ni lo buscan por todo esto. También Efraín es como paloma tonta y sin corazón. Llaman a Egipto, van a Asiria, Alemania. Cuando se vayan, extenderé mi red sobre ellos. Los haré descender como aves del cielo. Los castigaré cuando su congregación haya escuchado, a partir de la advertencia radiodifundida del mundo de mañana. Oseas 7, versículos 8 a 12. Sí, Dios dijo hace mucho tiempo que enviaría la advertencia a los oídos de Bretaña. A pesar de que tuvo que hacerlo desde fuera de la jurisdicción británica, Dios actuó milagrosamente para hacer que su mensaje resonara en toda Bretaña. Bretaña ha sido advertida, y el gobierno británico no tiene ningún poder para evitar la múltiple intensidad del castigo correctivo que un Dios amoroso hará que golpee. El propósito de Dios permanecerá. Ellos se darán cuenta de su realidad. Algún día la gente se despertará para darse cuenta de que esta es la obra de Dios. Sobre el iglesianismo británico, Dios dice: los efraimitas se casan con la idolatría. Déjenlos solos, banda de borrachos, una compañía lujuriosa, enamorada de la adoración vergonzosa, no de mi gloria. Cuando el torbellino los arrase, ellos sentirán vergüenza por sus altares. Oseas 4, versículos 17 a 19, traducción Moffat. Dios dice: me retiro a mi propio lugar hasta que sientan su iniquidad y busquen mi rostro, buscándome en su angustia, clamando: volvámonos al Eterno, porque Él nos ha desgarrado. Él nos sanará, nos ha herido, nos vendará en 1 o 2 días. Versión autorizada dice: después de 2 días. Él nos revivirá y al atardecer día nos resucitará para vivir bajo su cuidado. Oseas 5, versículo 15, capítulo 6, versículo 2, traducción de Moffat. La gran tribulación que viene probablemente durará alrededor de 2 años y medio. El día del Señor como 1 año, luego viene la resurrección y la segunda venida de Cristo. Todo el libro de Oseas lleva un severo mensaje y una advertencia al pueblo británico de hoy. Usted puede escapar de este castigo. Dios nos advierte a través de la profecía de que nuestros pecados están aumentando rápidamente. Entonces ha llegado el día de reconocerlo. La espada extranjera siempre nos ha atacado. En esta terrible e impresionante era atómica, la Tercera Guerra Mundial comenzará con la devastación nuclear desatada en Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool, New York, Washington, Filadelfia, Detroit, Chicago, Pittsburgh y sin previo aviso. Dios ayude a nuestras naciones a despertar antes de que sea demasiado tarde. Efectivamente, somos el pueblo escogido de Dios, Israel.
Piensen lo que eso significa. Elegidos no para favores, mientras desafiamos a nuestro Dios, sino elegidos para servicio que hemos fallado en realizar. Deberíamos gritar de gozo por el descubrimiento de nuestra verdadera identidad y deberíamos arrepentirnos y volvernos a Dios, volvernos a esta cruzada por radio y por la palabra impresa para advertir a nuestro pueblo e invocar a Dios en verdadera oración piadosa por la liberación divina. La intensidad séptuple del castigo que pronto vendrá sobre los pueblos estadounidense y británico es simplemente la gran tribulación profetizada. Será el castigo más espantosamente intenso y el tiempo problemático jamás sufrido por algún pueblo. Sin embargo, usted no necesita sufrir en medio de esto. Este castigo terriblemente severo es simplemente la corrección que nuestros pueblos han hecho necesaria para llevarlos a las formas de vida que causan las bendiciones deseadas, en lugar de terribles maldiciones. Es corrección para el bien de los pueblos. En cuanto Dios viva, este castigo pronto llegará. Este libro ha dado la advertencia de Dios y su palabra. ¿Las naciones de los Estados Unidos y Británico harán caso? Aún podrían evitar esta colosal tragedia nacional si lo quisieran. Pero si usted que ahora lee esto, si usted como individuo fuera corregido voluntariamente antes de que Dios permita que este indescriptiblemente horrendo castigo golpee, si usted llegara al arrepentimiento real, dándose cuenta de lo terriblemente equivocado que ha estado, si pudiera verse a sí mismo como realmente es, como una persona rebelde, malvada, y si pudiera entregarse al Dios amoroso, todo misericordioso, igualmente todopoderoso, y hacer que sea una entrega incondicional, viniendo al Dios todopoderoso a través del Jesucristo viviente como Salvador personal, entonces ninguna plaga se acercará a usted. Salmos 91, versículos 8 a 11, sino que será considerado digno de escapar de todas estas cosas espantosas y de estar en pie delante de Cristo a su regreso. Lucas 21, versículos 35 a 36. Aquellos en el verdadero cuerpo de Cristo serán llevados a un lugar de seguridad hasta que esta tribulación termine. Apocalipsis 3, versículos 10 a 11, capítulo 12, versículo 14, Isaías 26, versículo 20, se aplican a aquellos que son fieles en la obra de Dios que actualmente está avanzando en el mundo. Pero usted debe tomar su propia decisión. Descuidar hacerlo es haber tomado la decisión equivocada. La mayoría de la gente, lo sabemos muy bien, tomará esta seria advertencia a la ligera, poniéndola fuera de su mente, enfocando hacia otros intereses inmediatos sin importancia en comparación. Es por eso que un amoroso, justo, omnisciente y todopoderoso Dios les quitará estos contraintereses sin importancia y aplicará una corrección tan intensa que finalmente volverán en sí y se volverán a Él y a su camino, que les traerá felicidad eterna y abundantes bendiciones. Pero usted no tiene que sufrir esta corrección intensificada, más grande que cualquier problema jamás sufrido por humanos. Por medio de la dirección y autoridad de Dios, he presentado la verdad ante usted. Descuidarlo será trágico más allá de la imaginación. Hacer caso de él traerá bendiciones, felicidad, gloria, más allá de toda descripción. La decisión ahora es suya.